Buenas tardes, nos encontramos una vez más listos para empezar nuestro estudio bíblico de este día, del día miércoles, agradeciendo al Señor por la oportunidad que nos da de seguir con esto y como es siempre mi ánimo, ¿verdad? Para todos los que llegan a ser parte de este estudio, que también pues lo compartan, ¿verdad? No solamente nosotros seamos parte de este tiempo especial de estudio en la palabra, sino que más hermanos y hermanas, y obviamente también la oportunidad que hay de que otras personas puedan llegar a ser parte de este tiempo. Realmente pues es mi deseo que Dios nos instruya con la palabra del Señor, y pues ha sido grande la bendición que Dios nos ha permitido tener de avanzar ya estaba revisando hace un momento, ya tenemos 2 meses en este tiempo que estamos buscando cada lunes, miércoles y viernes para compartir este estudio, y pues como ha sido cada vez que nos reunimos, no solamente mi petición para ustedes es que pues le den like, lo que nos permite seguir a las personas que han sido parte de esto, sino que también compartan este video, ya que es una forma en la que otras personas, conocidos nuestros, familiares tal vez, tengan la oportunidad de escuchar la palabra del Señor y pues realmente que esto dirija los corazones y los pensamientos hacia las cosas del Señor. Entonces yo estaba volteando un poco aquí hacia mi izquierda porque estaba precisamente haciendo eso, ¿verdad? Dándole like y también compartiendo en este momento el video. Y pues bueno, hoy ya tenemos 2 meses haciendo esto, y pues cuando empezó esta contingencia aquí en esta parte de Estados Unidos, una de las formas de poder animar a los creyentes, enfocado primeramente, pero no exclusivamente, a nuestros hermanos del ministerio hispano donde Dios nos permite servir, pero también la oportunidad que tenemos de llegar a muchos más hermanos que en aquel entonces no habían tenido o no habían empezado con algún uso de la tecnología para tener estudios bíblicos ocultos, y tuvimos pues a través de este medio la manera de llegar a estas familias en la fe, y muchas personas también se han ido añadiendo al estudio, lo cual es una bendición. Pero les tengo una noticia buena, ¿verdad? Y otra no tan buena, ¿verdad? La primera noticia buena es que hemos cumplido 2 meses en este sistema en donde lunes, miércoles y viernes hemos estado sin detenernos llevando este estudio de la palabra del Señor a todos ustedes y a más personas que lo ven posteriormente. Pero también otra noticia buena respecto a esto es que Dios nos ha permitido recorrer la carta de los Filipenses, a lo cual espero que muchos de ustedes tengan ya anotaciones, hayan puesto detalles en sus Biblias, tengan notas, lo cual siempre va a ayudar cuando regresamos a estos pasajes, recordarnos cuál es la idea del pensamiento del apóstol, y que siga siendo así, ¿verdad? Que esta práctica de no solamente leer un versículo por acá, otro versículo por allá, sino que poder tomar un libro de la Biblia. Y sí, definitivamente no hicimos un estudio profundo, a final de cuentas no hicimos un estudio profundo, fue realmente un devocional, fue un aspecto práctico de la carta a los Filipenses, pero poder ver cómo un pensamiento que empieza aquí va desarrollándose hasta que llegamos al último versículo de un libro de la Biblia, de una carta, y pues yo creo que ha habido muy buen provecho, yo creo que es la palabra. Hemos aprovechado bien al hacerlo de esta forma. Entonces es la noticia buena, ¿verdad? Que hemos podido ver esto crecer en la palabra del Señor, que hemos podido ya cumplir 2 meses. La noticia que no es tan buena es que hoy será el último día que yo estaré haciendo esto, lunes, miércoles y viernes. Hoy terminamos Filipenses, estaremos viendo los últimos versículos de la carta, y de aquí estaremos simplemente teniendo el estudio todos los miércoles. Entonces prácticamente el viernes no va a haber nada, el lunes no va a haber nada, sino hasta el miércoles. Y seguiremos haciendo esto hasta que podamos volver a la relativa normalidad de nuestras actividades como iglesia. Yo creo que es una muy buena oportunidad, como hemos mencionado, en que podemos llegar hasta ustedes. Aquí en Luisiana estamos haciendo ya los ajustes para poco a poco regresar a algunas de nuestras actividades públicas, obviamente con restricciones de personal, restricciones de tiempo también, pero por causa de eso pues estaremos haciendo eso solamente los miércoles, e igual de forma indefinida. Entonces
el viernes, que yo sé que muchos de ustedes, gracias a Dios, ha sido una bendición ver que muchos de ustedes han estado desde que empezamos, ¿verdad? Lunes, miércoles, viernes, han estado ahí. Y pues ahora quizá el viernes van a estar viendo la hora y a la hora que se conecten van a decir, ¿dónde está el hermano, verdad? Y se van a acordar, que él dijo que no. Y quizá el lunes otra vez vuelvan a hacerlo. Qué bueno, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a hacer nada más los miércoles, a partir de los miércoles. Todavía no sé qué vamos a estudiar, ¿verdad? Pero buscaré algo igual, algo corto, que nos pueda ayudar a recorrer un poco la palabra del Señor de forma sistemática y no simplemente andar brincando de un lado a otro. Pero bueno, vamos a entrar a nuestro tema. Gracias a Dios por todos los que estamos conectados, ¿verdad? Estamos conectados desde Shreveport, Florida, Estados Unidos, gente en Puebla, México, en Veracruz, ¿verdad? Texas, ¿verdad? Nuestra hermana Lucy en la zona de Richardson. Entonces, son varias personas las que puedo ver que están aquí saludando. Pues vamos a empezar con una oración y estaremos viendo la ofrenda de los filipenses en el capítulo 4 de Filipenses, versículos 14 al 20. Vamos a orar. Señor y Padre, así como nos has permitido no solamente perseverar en cuanto a estar constantemente en este estudio las veces que se ha dado, sino también poder crecer en tu palabra, por tu palabra, Señor. El día de hoy lo hacemos, Padre, que el día de hoy, al considerar este tema que tiene que ver con esta ofrenda especial que los filipenses hicieron llegar al apóstol, Señor, pues que podamos una vez más ser edificados y ser retados, Señor, respecto a lo que es apoyar la obra. Dirígenos mientras estudiamos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, entonces gracias a Dios. Saludos a los que nos están mandando saludos en este momento. Ok. Vimos el día lunes, vimos que el contentamiento no depende de lo que uno, no depende de tener todo lo que uno desea. Realmente el contentamiento cristiano viene por estar agradecido y satisfecho con lo que tenemos. El problema es, y es una realidad de nosotros como personas en este mundo, es que en cuanto más tenemos, más queremos, ¿ok? ¿No es cierto? Si nuestro gozo o contentamiento depende de que nuestros deseos sean cumplidos, entonces, como decía un comentarista, estaremos destinados a sentirnos insatisfechos. ¿Por qué? Porque nunca habrá algo que nos llene de forma total, que digamos, con esto yo estoy satisfecho, y ese es el engaño del mundo. Y sí, hermanos, no estoy hablando ahorita de aspectos pecaminosos precisamente, sino de deseos por las cosas de este mundo, simplemente. Ahora, obviamente, ese deseo, cuando llega a ocupar nuestro corazón más que Dios, se vuelve idolatría definitivamente. Pero aún puede ser deseos que no son en sí pecaminosos, pero que buscamos en ellos satisfacción, nunca vamos a ser satisfechos. Entonces el contentamiento bíblico, como vimos el lunes, no va a depender de las circunstancias, sino que el contentamiento bíblico viene por hallar nuestra satisfacción en el Señor, sabiendo que Él proveerá lo que es necesario y que siempre Dios lo ha hecho, no solo dándonos lo necesario, justo, sino siempre nos ha dado más de lo que merecemos definitivamente, más de lo que necesitamos. Y aún quiero añadir, aunque es un poquito sacado de su contexto, lo que Pablo decía en Efesios 3:20, ¿verdad? Dios nos da mucho más de lo que podemos pedir o entender. Entonces aquí vemos al apóstol Pablo. Básicamente los versículos que estaremos viendo es el versículo 10 y de ahí nos saltaremos al versículo 14 en adelante, porque ahí en el versículo 11 está este paréntesis donde Pablo habla del contentamiento. Entonces dice Pablo en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin hayan revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estaban también solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Entonces prácticamente lo que está haciendo Pablo aquí es agradecer a los hermanos por esta ofrenda especial que ellos habían mandado para suplir sus necesidades económicas, sus necesidades materiales. Ahora, alguien una vez decía, cuando uno hace un cumplido, cuando uno agradece a alguien por algo, siempre existe la posibilidad de que haya una de dos cosas, ¿ok? Si no es que las dos. Piensen en esto. Esto me llamó la atención. Esto lo leí hace un rato cuando estaba revisando mis notas y buscando qué añadir, qué quitar, ¿verdad? Pero piensen en esto. Cuando agradecemos, siempre hay la alta posibilidad de que haya una de dos cosas. Uno, que al agradecer estemos buscando que nos den más, ¿verdad? O, decía un hermano, que nos vuelvan a invitar. Por ejemplo, el ejemplo que daba este hermano, este comentarista, es cuando a mí me invitan a comer, dice, y yo agradezco a los hermanos por la comida, y les digo que me gustó. Él decía que al hacer ese cumplido, existe una de dos cosas, o que me sirvan más,
¿verdad? Que como hispanos, como latinos, sabemos que eso es así. Cuando alguien dice, oye, estuvo buenísimo, generalmente que decimos, ¿quieres más? Y a veces es la intención con que agradecemos y hacemos cumplidos, o la otra razón, o las dos, ¿verdad? Es que nos vuelvan a invitar. Pero el punto es este. Este hermano comentaba, dice, esto puede dar lugar, ¿verdad?, a que la motivación de tal gratitud, ¿verdad?, o al hacer algún cumplido, sea motivado tanto por una razón loable, es decir, una gratitud sincera, sin esperar nada más que eso, simplemente sinceramente agradecer, o puede ser por una razón egoísta, es decir, lo hacemos para obtener más beneficios. Entonces yo nunca había pensado de esta forma. Cuando agradecemos, ¿cuál es la motivación de nuestra gratitud? Y puede ser que sea realmente algo loable, algo desinteresado, agradecer por la realidad, realmente estar agradecido, o usarlo como una forma de manipular la situación a fin de obtener algún tipo de beneficio. Todo lo que vemos aquí es que Pablo agradece. Pablo de alguna forma enmienda a los hermanos, ¿verdad? O hace un cumplido respecto a una ofrenda que ellos habían mandado, una ofrenda económica que los hermanos filipenses habían mandado, y que Pablo yo creo que tiene mucho cuidado de que esto no suene como, hermanos, gracias porque me mandaron dinero y pues síganlo haciendo, ¿verdad? Porque Pablo nos ha enseñado que, lo acaba de decir, su vivir es Cristo, el morir es ganancia, y que su contentamiento no estaba realmente en las situaciones económicas o las circunstancias a su alrededor, sino el poder descansar en Cristo. Sin embargo, Pablo sinceramente en este versículo agradece por el hecho de que Dios haya puesto en los corazones de los filipenses el participar con esta ofrenda especial, ¿ok? Pablo ya nos ha enseñado en otros pasajes de la Escritura que debemos ser agradecidos en todo, debemos dar gracias a Dios en todo, y obviamente también dar gracias a Dios a las personas, pero ¿verdad? La gratitud es primero a Dios, pero también a las personas, y Pablo pone esto en práctica, él agradece. Ahora, yo les he comentado en algunos momentos de la carta a los filipenses que esta fue una de las razones principales por las que Pablo escribe la carta. Pero lo que llama la atención es que él no lo hace de entrada. O sea, cualquiera, yo lo estaba pensando de esta forma: si alguien me manda una ofrenda especial a mí y yo escribo una carta de gratitud, va a ser de las primeras cosas que yo mencionaría. O sea, al escribir, hermanos, pues les saludo en el Señor, esperemos que usted esté bien, gracias por esta ofrenda. O sea, yo lo pondría de entrada, porque yo no quisiera que los hermanos entendieran que es un punto al final, así como una postdata, ¿verdad? Antes de que se me olvide, por cierto, gracias por la ofrenda. Pero yo creo que Pablo, y por la forma que él hace, la forma en que él estructura las frases en esta última parte de la carta, yo creo que Pablo toma todas las precauciones para que los hermanos no piensen que esta carta va con el propósito de agradecerles, prácticamente esperando que les sigan mandando más. Pero vamos a analizar algunas cosas de la ofrenda a los filipenses para poder ver por qué pienso de esta forma. Primero que nada, podemos ver que en relación a la ofrenda que estos hermanos mandan, ellos estaban solícitos en apoyar el ministerio de Pablo, pero como Pablo dice en el versículo 10, faltaba la oportunidad. Ahora, recordemos que las razones por las que el apóstol Pablo se goza en toda la carta, ese recorrido lo hicimos el día lunes, jamás tiene que ver por las cuestiones materiales o por circunstancias favorables. Siempre Pablo ha demostrado que la razón de su gozo es por el caminar de los hermanos, por la obra de Dios en ellos, por la actitud que ellos tienen en el Señor. Es decir, prácticamente Pablo se goza, ¿verdad?, de que estos hermanos, en este punto específico, ahora se está gozando en el hecho de que estos hermanos han retomado una costumbre que por la razón que sea, y lo vamos a ver ahorita más adelante, ellos no habían podido hacerlo. Entonces, por la forma en que se presenta este versículo, dentro del contexto que ya vimos, ¿se recuerdan ustedes? El contentamiento, el día lunes, pareciera que Pablo no le faltaba. O sea, Pablo ha mencionado, o sea, he pasado necesidad, he pasado momentos de abundancia, sé tener hambre, sé tener de más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces uno podría decir, pues entonces, si es el pensamiento de Pablo, realmente la ofrenda que le llega, pues tal vez Pablo no la necesitaba. Pero yo creo que la forma en que Pablo expresa su gratitud, la ofrenda parece haber llegado en un momento oportuno
para ministrar las necesidades de Pablo, porque tenemos que entender que el apóstol Pablo no estaba teniendo una alcancía ahí para cuando se retirara, ¿verdad? Estoy haciendo un fondo de retiro. No, Pablo siempre tenía que ver con la obra y con que la continuación del ministerio siguiera. Entonces, al parecer, y así lo creo, Pablo nunca expresó sus necesidades o pidió a las iglesias que lo apoyaran. O sea, no vemos esto en las escrituras donde diga, hermanos, ustedes saben que yo me dedico a la obra y pues espero que no se les olvide la ofrendita que ustedes prometieron cada mes. Pues ahí tomen su sobre y a veces me imagino muchas veces nosotros como pastores, ¿verdad? Cuando tratamos asuntos financieros para la obra, casi rogando a la iglesia, causando que se conmuevan, hermanos, recuerden que hicimos este compromiso, tomen un sobrecito, tratando de dar ideas. Jamás parece que vemos a Pablo haciendo eso, ¿verdad? Pablo había aprendido a esperar en Dios y en ocasiones las iglesias, como lo menciona aquí en Filipenses, van a ser motivadas a apoyar al apóstol Pablo. Entonces, aunque los hermanos estaban solícitos, ellos en Filipos tenían la intención de apoyar, y déjenme decirles esto, no solamente apoyar, seguir apoyando el ministerio del apóstol Pablo, no habían tenido la oportunidad. Vamos a ir viendo que no fue la primera vez que ellos participaron en ello. Entonces, lo que vemos inmediatamente en el versículo 14 es que Pablo considera esta ofrenda como una participación de los hermanos de Filipos en el ministerio que el apóstol Pablo realizaba. Ahora recuerden ustedes que Epafrodito fue el que llevó esta ofrenda, ¿verdad?, a Pablo allá en Roma. Y podemos decir de alguna forma que la iglesia en Filipos llegó a participar literalmente del ministerio de Pablo a través de Epafrodito, aunque ya sabemos por lo que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 2, que Epafrodito, que había ido para ayudar a Pablo, pues terminó enfermándose y su enfermedad fue tal que dice la escritura que casi muere, pero al final de cuentas podríamos pensar de esa forma. Esa es una forma de apoyar. Pero Pablo aquí en el versículo 14 hace entender que la ofrenda de estos hermanos de Filipos los hacía participantes del ministerio. Y no solamente en el ministerio. Pablo dice así en el versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. O sea, Pablo se refiere a la situación en la que él se encontraba en ese momento por causa del ministerio como una tribulación. Ahora recuerden, Pablo estaba encarcelado. La escritura nos enseña en el capítulo 28 del libro de los Hechos que Pablo se encontraba en arresto domiciliario y parece que él era el que tenía que pagar la renta de esa casa. Y pues prácticamente en esa circunstancia, aunque había cierta libertad, sin embargo Pablo tenía por un lado la realidad física. Él estaba ahí, no podía salir, estaba encadenado a un soldado romano muy probablemente. Obviamente él no podía ir y visitar iglesias, él no podía ir y ayudar a la congregación, la gente tenía que venir a él y él ministraba de esa forma. Entonces era una tribulación para Pablo. Entonces Pablo identifica que la participación de estos hermanos de esta forma les hacía a ellos participantes junto con el apóstol, no solo del ministerio, sino también de sus tribulaciones. Y aunque nosotros sabemos, hermanos y amigos, que Pablo había aprendido a contentarse cualquiera fuera su situación, no por eso quiere decir que esta ofrenda no haya llegado en el momento oportuno de Dios y obviamente en las circunstancias de Pablo, ¿verdad?, como para satisfacer las necesidades inmediatas. Como menciono, no vemos que el apóstol Pablo realmente ahí está haciendo una bolsita ahí y juntando para cuando se necesitara. Al parecer Pablo estaba viviendo del día a día, ¿verdad?, y parece que esta ofrenda llegó en el momento oportuno. Ahora, cuando pensamos en participar de las tribulaciones, de las aflicciones de los demás, ¿verdad?, podemos pensar en varias de las formas en que nosotros podemos participar de otros ministerios y de otros trabajos que se están haciendo con el propósito de que el evangelio llegue a otras personas. Por un lado, puede ser, ¿verdad?, estando literalmente, físicamente presente junto con la persona que está haciendo el ministerio o personas que están sufriendo en el ministerio. Sabemos, por ejemplo, que Timoteo se encontraba con Pablo. Sabemos que Epafrodito, que había sido enviado por los hermanos de Filipos, estaba con Pablo y de alguna forma ellos literalmente estaban siendo partícipes de los sufrimientos, de las tribulaciones del ministerio del apóstol Pablo, aunque obviamente ellos no estaban arrestados, pero estaban participando con él presencialmente. Y yo creo que en la obra de Dios
se requiere mucho de ese tipo de participación en donde uno puede ir y ser parte físicamente, estar ahí y ser parte de este ministerio o aún del sufrimiento que los hermanos por causa del ministerio puedan estar pasando. Otra forma en que podemos participar del ministerio es orando. Quizá no todos pueden ir, pero todos podemos orar, ¿ok? Y yo creo que esa es una realidad clara. No todos pueden ir a cierto lugar, no todos pueden ir a cierta región, no todos pueden participar físicamente de la oportunidad de estar en el lugar donde está llevando a cabo un ministerio, un trabajo, una misión. No siempre es posible estar físicamente sufriendo junto con otro hermano que está sufriendo, pero todos podemos orar. Todos podemos llevar al Señor las peticiones por esa persona, por esa familia, por las necesidades. Podemos ir al Señor donde sea que nos encontremos y cuando oramos, nosotros participamos también de la obra. Aunque no todos pueden físicamente, todos podemos en oración. Pero otra forma más de participar en la obra, y yo creo, de acuerdo a lo que vamos a aprender o estamos aprendiendo en este pasaje, que es otra de las áreas en las que todos podemos participar. A veces nosotros ocupamos la idea de que hay tres formas de participar, ¿verdad? Ore, ¿verdad? Ofrende y vaya. A veces decimos, hermano, no todos pueden ir. A veces decimos, no todos pueden dar. Todos podemos orar. Pero yo he aprendido algo en este pasaje. Y es que ciertamente no todos pueden ir, pero todos podemos orar y todos podemos participar financieramente del ministerio. Entonces, de esta forma también se participa a través de provisión material, ¿ok? Y Pablo está reconociendo esto. La ofrenda a los filipenses significaba participar de la tribulación del apóstol Pablo, pero también la ofrenda de los filipenses no fue la única ocasión en que apoyaron, y en algunos momentos fue el único apoyo financiero que el apóstol Pablo tuvo. Si ustedes ven conmigo el versículo 15 y 16, dice así: ¿sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos? Pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. ¿Recuerdan ustedes que cuando vimos la introducción a la carta a los filipenses, consideramos cómo el apóstol Pablo, después de haber estado en Filipos, sale y de ahí va bajando, va yéndose hacia el sur, saliendo de la provincia de Macedonia, aunque todavía en Macedonia estuvo en Tesalónica, y luego de Tesalónica pasó a la provincia de Acaya, en donde estuvo prácticamente en Atenas, y posteriormente estuvo en la ciudad de Corinto? Pablo está diciéndonos aquí prácticamente que desde que Pablo sale de Filipos, la iglesia participó financieramente del ministerio del apóstol Pablo. Ahora, ustedes recordarán que Pablo no estuvo mucho tiempo en esa iglesia, y prácticamente lo que el apóstol Pablo hace es recibir apoyo de estos hermanos nuevos en la fe, una iglesia nueva en la fe, que desde el mismo inicio, desde su misma fundación, tuvieron como prioridad apoyar financieramente al apóstol Pablo. Aún, y esto es importante, aún cuando el ministerio que Pablo realizaba no tenía que ver directamente con ellos. Es decir, no estaban diciéndole a Pablo, Pablo, como tú nos predicaste, como tú nos enseñaste, como tú estás aquí trabajando, te apoyamos. No, Pablo estaba predicando en otra iglesia. Estaba en otro lugar, estaba con otra congregación, estaba en otro ministerio, y aún allá la iglesia de Filipos estuvo enviando y apoyando financieramente al apóstol Pablo. Y muchas veces nosotros como cristianos, tristemente, como congregaciones, cuando vemos el apoyar a alguien que está en la obra, generalmente es bueno, ¿y nosotros qué vamos a ganar? O sea, vamos a apoyar a este hermano, vamos a apoyar a este misionero, pero nosotros ¿qué obtenemos? O sea, no está predicando a nosotros, no está evangelizando a nuestra gente, entonces ¿para qué lo apoyamos? Falta de visión. La iglesia de Filipos desde el mismo inicio apoyó al apóstol Pablo, ¿verdad? Y no fue la única vez. Pablo por lo menos aquí menciona, ¿verdad?, que en Tesalónica dice, me enviaron una y otra vez, lo cual habla por lo menos de 2 ocasiones, pero lo que yo pienso es que fue más. O sea, prácticamente ellos vieron esto como parte de su visión como iglesia,
estar apoyando al apóstol Pablo mientras él hacía el ministerio. Y de hecho, cuando usted considera el libro de los Hechos y considera otros pasajes del Nuevo Testamento, usted puede ver, primero, que este apoyo empezó inmediatamente después de la primera visita del apóstol Pablo a Filipo. Entonces, estamos hablando de una iglesia nueva, ¿ok? Una iglesia relativamente nueva, en donde consideramos que la iglesia aprendió desde ese mismo inicio a apoyar. Aquí Pablo lo dice, ¿verdad? Cuando partí de Macedonia, o sea, Filipos estaba en Macedonia. Cuando Pablo pasa de Macedonia a Acaya, prácticamente está yendo Pablo, ¿verdad? Inclusive dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Entonces esto habla inclusive de que las mismas iglesias donde el apóstol Pablo estaba ministrando, por alguna razón que realmente no podemos conjeturar aquí, pero no estaban apoyando a Pablo. O sea, las mismas iglesias que estaban recibiendo la bendición de la enseñanza, la instrucción, el discipulado de Pablo, no estaban apoyando al apóstol, pero Filipos, déjenme decirlo de esta forma, que nada tenía que ver con la iglesia en Tesalónica, nada tenía que ver con la iglesia en Corinto, nada tenía que ver con la iglesia en Berea, ellos siguieron apoyando al apóstol Pablo. Entonces, cuando Pablo sale de Filipos, él llega a Tesalónica, ¿ok? Y ya mencioné, por la razón que fuera, Pablo en Tesalónica tuvo que trabajar para ganar su propio sustento. Ahora, quiero que vean una vez más lo que dice aquí en Filipenses 4:16. Pablo dice, aún en Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Ahora, si usted avanza en su Biblia y me acompañan a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, ¿ok? Primera de Tesalonicenses 2:9, Pablo dice que él, mientras estuvo en Tesalónica, tuvo que trabajar. Ahora, yo no diría, ok, la iglesia de Filipos está apoyando a Pablo, pero obviamente Pablo no va a vivir solamente de la iglesia de Filipos, hermanos, mándenme. Pero por alguna razón la iglesia en Tesalónica no apoyó al apóstol Pablo, y no creo que haya sido porque ellos hayan sido, en México diríamos, ¿verdad? Mala onda, ¿verdad? Porque ellos dijeron, simplemente no queremos apoyar, no sabemos la necesidad. Pero Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 2:9, porque acuérdense, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, dice Pablo, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el evangelio de Dios. O sea, Pablo está diciendo, recuerden, hermanos tesalonicenses, que mientras estuvimos con ustedes, trabajamos. Estuvimos ahí trabajando. Realmente no buscamos ser una carga a ustedes como iglesia. Pero sabemos por lo que Pablo menciona en Filipenses, que los filipenses estaban mandando ofrenda al apóstol Pablo. Pablo trabajaba, Pablo recibía esta ofrenda mientras él realizaba ministerio en otro lugar. Entonces, aún cuando el apóstol Pablo sale de Tesalónica, y usted puede hacer ese recorrido después, partiendo en el libro de los Hechos, lea el capítulo 16, el capítulo 17, el capítulo 18, y podrá ver ese recorrido de Pablo saliendo de Filipos, ¿verdad? Pasando a Berea, pasando a Tesalónica, pasando a Atenas, llegando a Corinto. Cuando Pablo llega a Corinto, aún allí, Pablo siguió recibiendo apoyo de esta iglesia. Acompáñenme ahora a 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. Para los que están anotando, yo creo que es bueno apuntar esta secuencia de versículos. Yo creo que pocas veces las podemos ver en ese orden y también es muy difícil acordarse de esa secuencia. Pero 2 de Corintios 11:9 dice el apóstol Pablo así. Está escribiendo a los Corintios, ¿ok? Dice así, versículo 9. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Ok? ¿Dónde está Filipos? En la provincia de Macedonia, definitivamente. Pablo no quiso decir los filipenses, pero Pablo dice, los hermanos en Macedonia siguieron supliendo. Ustedes no lo hicieron, acuérdense, hermanos, pero los hermanos en Macedonia siguieron proveyendo. Y dice Pablo, yo tuve cuidado y me guardé para no ser gravoso a ustedes. Entonces, qué interesante que el apóstol Pablo esté haciendo alusión a la iglesia de Filipos, diciéndoles, hermanos, ustedes siempre me han apoyado. Ahora, recuerden que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 10 que él estaba gozoso de que ellos hubieran revivido la oportunidad de volver a ofrendar, porque Pablo dice, aunque tenían la intención, sin embargo, no había la oportunidad. Entonces, Pablo por un tiempo no había recibido la ofrenda de los filipenses. Y uno podría preguntarse, ¿por qué, hermano?
Pero antes de ver el por qué, lo que podemos ver ahorita es que los filipenses eran ofrendadores continuos de la misión del apóstol Pablo. No les ministraba a ellos, pero eso no tenía que ver con ellos. Ellos decían, tenemos que dar y apoyar el ministerio, porque lo que hace Pablo es estar predicando el evangelio a otros lugares. Ahora, sin irnos de aquí de 2 de Corintios, el capítulo de 2 de Corintios 8, capítulo 8, 9 y 10, trata acerca de una ofrenda que el apóstol Pablo estaba juntando para llevar a los hermanos que estaban padeciendo necesidad en Judea, ¿ok? Es interesante que Pablo motiva a las iglesias gentiles, iglesias no judías, a levantar una ofrenda especial para que ellos pudieran tomar esa ofrenda y llevarla como una muestra de amor a Dios y amor a estos hermanos en Judea, porque padecían necesidad. Y hay mucho que aprender sobre la ofrenda en estos 3 capítulos. Cuando usted tenga tiempo, básicamente son 2 capítulos, ¿verdad? El capítulo 8 y capítulo 9, ¿verdad? Cuando tenga tiempo, con mucho cuidado, lea estos 2 capítulos de 2 de Corintios y va a aprender mucho acerca de ofrendar. Pero déjenme llamar su atención a algunos versículos de esta sección, ¿ok? En esa colecta que el apóstol Pablo estaba motivando a los hermanos de las iglesias gentiles a participar, Pablo también trabajó durante ese tiempo para que no hubiera un malentendido, ¿verdad?, respecto a una malversación de fondos. Es decir, a ver, espérate tantito, mira, piensa, nosotros estamos dando esta ofrenda para los hermanos allá en Judea, pero ¿te has dado cuenta que Pablo no trabaja? ¿De qué vive Pablo? A mí se me hace que partes para él y partes para los hermanos en Judea. Mira nada más qué interesante Pablo, ¿verdad? Pablo tuvo cuidado de que no hubiera un malentendido respecto al uso que se estaban haciendo de estos bienes. Y quiero que ustedes lo vean, porque todo tiene que ver con ofrendar, todo tiene que ver con apoyar la obra de Dios. Vean conmigo 2 de Corintios 8, 16 al 24. Dice así, 2 de Corintios 8, 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por ustedes, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Es el contexto, ¿ok? Tito va a visitar a los hermanos en Corinto y va para precisamente levantar esta ofrenda especial para los hermanos en Judea. Versículo 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas partes. No sabemos quién sea este hermano, pero bueno. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. Escuche, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. O sea, Pablo está asegurándose, ok, nosotros estamos administrando esta ofrenda especial, la vamos a llevar a Judea, pero Pablo dice, yo no estoy solo, ok, ahí está Tito, tenemos a este hermano desconocido, pero que ustedes escogieron, ¿verdad?, para que sea parte de este viaje con nosotros, ok, versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, dice Pablo. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. ¿Ok? Entonces Pablo está diciendo y teniendo cuidado que no entiendan que la forma en que él usa los recursos es para sí mismo, o que de alguna forma está buscando promover una buena causa por su propia competencia. Pablo no lo mueve el dinero, él no está por interés económico. Ahora usted diría, hermano, ¿y por qué está hablando de la ofrenda que se está recogiendo ahí en Corinto, y las demás iglesias para llevar a Jerusalén? Bueno, hermanos, porque el contexto de esa ofrenda, dentro de ese contexto, es cuando el apóstol Pablo hace un viaje a Jerusalén para dejar esa ofrenda. Y es ahí en Jerusalén donde Pablo es capturado preso y donde termina finalmente en Roma, de donde escribe la carta que nosotros estamos estudiando. Entonces piensen, allí en Corinto, donde se da estas bases acerca de lo que la ofrenda es,
y muchas bases, muchas cosas bien interesantes. Uno de los versículos que generalmente repetimos en lo que tiene que ver con la ofrenda es 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Que recuerdan ustedes? Casi siempre lo repetimos cuando se recoge ofrenda, ¿no es cierto? Pues Pablo tomó ese dinero junto con estos otros hermanos, va a Jerusalén, entrega la ofrenda y estando en Jerusalén lo arrestan, termina en Cesarea 2 años, de ahí lo mandan en barco, naufraga, a final de cuentas llega a Roma y de Roma escribe a los filipenses. Entonces yo creo, escúchenme bien, un dato bien interesante, puede ser que la oportunidad que los filipenses no tenían para enviar su ofrenda es porque Pablo no estaba en un lugar fijo. Piense usted, después que arrestaron a Pablo en Jerusalén, es transportado a Cesarea de Filipo, en donde está más de 2 años, ya casi como un prisionero olvidado. De ahí lo mandan en barco a Roma, naufraga en Roma, pero a final de cuentas llega a Roma, y es cuando los hermanos de Filipo reviven, como le dice Pablo en nuestro pasaje, ese cuidado que ellos no habían podido mostrar al apóstol Pablo. Y es a donde mandan ese apoyo, porque ahora sí el apóstol Pablo tiene un lugar fijo donde estar, y vaya, ahí va a estar sin que se mueva por un buen tiempo. Entonces Pablo reconoce esa realidad. Regresando a nuestro pasaje de Filipenses capítulo 4, y ya vamos avanzando al final de la sección, pero también de nuestro estudio sobre Filipenses, ¿ok? Dice el versículo 17 que el apóstol Pablo quiere que ellos entiendan que su ofrenda era realmente un reconocimiento para que ellos siguieran invirtiendo en lo eterno, que ellos siguieran invirtiendo en lo eterno. Filipenses 4:17, Pablo dice, no es que busque dádivas. Casi está diciendo, hermanos, la razón por la que yo les agradezco y les hago notar que ustedes han sido fieles, que ustedes han apoyado mi obra y que yo reconozco ese apoyo, no es porque busque dádivas. No lo estoy haciendo por ese interés de, oh, qué buena quedó la comida para que me sirvas más. No estoy diciendo, oiga, qué buena quedó la comida para que me vuelvan a invitar. Pablo no dice, yo no le estoy diciendo gracias por la ofrenda para que me sigan mandando. Dice Pablo, lo que yo busco es fruto que abunde en su cuenta. Entonces, prácticamente el apóstol Pablo está reconociendo que la ofrenda de los hermanos es una inversión en lo eterno. Pablo, escúchenme bien, hermanos, Pablo no es un predicador de la prosperidad. No es un profeta contemporáneo en busca de bienes materiales de los creyentes con la promesa de que Dios les va a dar más si ellos tienen fe al dar. Pablo no es un mercader del evangelio. De hecho, él ya había hablado acerca de esta gente que tiene interés en las cosas terrenales cuando encontramos que la preocupación principal de Pablo, mientras la preocupación del apóstol Pablo tenía que ver con la predicación del evangelio y por la salvación de las almas, y la vida espiritual de los creyentes, otros hacen negocio con el evangelio. De hecho, en el capítulo 3, en el versículo 18, ustedes recordarán que él había dicho eso. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún, dice Pablo, ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cómo describe Pablo a los predicadores de la prosperidad del día de hoy? ¿Cómo describe a estos mercaderes del evangelio? Prácticamente Pablo dice, son enemigos de la cruz. El interés que ellos tienen solamente tiene que ver con lo material, solamente tiene que ver con lo terrenal, nada tiene que ver con la predicación pura del evangelio, a fin de ver personas redimidas. Entonces Pablo dice, yo no busco dádiva. Y tenemos que entender que un principio bíblico que encontramos, hermanos, respecto a la administración de los bienes es que cuando usamos los bienes para la gloria de Dios en su obra, cuando usamos estos bienes materiales en las cosas de Dios, realmente estamos invirtiendo en la eternidad. No tiene que ver con la salvación, no tiene que ver con si tú das al Señor, tú vas a ser salvo. La salvación es por la gracia solamente. Es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, al tomar nuestro lugar, al llevar nuestro pecado, al recibir la ira de Dios, tomando el castigo que nosotros merecíamos. Somos salvos por la gracia de Dios. No somos salvos por dar, pero cuando damos, estamos invirtiendo en lo eterno. Ahora, Pablo usa palabras que suenan como la de un banco, ¿no es cierto? Pablo dice,
Yo busco que con sus dádivas ustedes sigan añadiendo, ¿verdad?, a su cuenta. Y el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 6, cuando nos exhorta a nosotros los creyentes a no poner nuestra esperanza en las cosas materiales, nos dice en Mateo 6:19, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan ni hurtan, sino hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Ahora, un principio muy grande, el principio negativo es esto: no pongas tu esperanza en las cosas de este mundo, no atesores para esta vida. No fuimos hechos para este mundo, no fuimos hechos para el hoy. Dios nos ha salvado para la eternidad, pero la forma en que usamos los bienes el día de hoy contribuye a hacer tesoros en el cielo. Entonces, en lugar de hacer tesoros en la tierra, tenemos que aprender a usar lo que Dios pone en nuestras manos para su gloria. ¿Okay? Ahora, no quiere decir Dios que no ahorremos, no quiere decir Dios que seamos prudentes en la forma en que usamos los bienes que Él pone en nuestras manos. Debemos hacerlo porque vamos a rendir cuentas de ello. Dios va a pedir cuentas del dinero, de los bienes que Él puso en tus manos y de la forma en que lo usaste. Definitivamente tenemos que ser sabios. Pero para poder entender un poco más esto de cómo es que hacemos tesoro en el cielo, tenemos que ver lo demás que dice el apóstol Pablo. La ofrenda de los filipenses era reconocida como un sacrificio a Dios. Un sacrificio de olor fragante, un sacrificio acepto, un sacrificio agradable. Versículo 18 dice Pablo: todo lo he recibido. Es decir, lo que ustedes me mandaron, hermanos, lo he recibido. Tengo abundancia, estoy lleno, porque he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Y luego, ¿cómo lo escribe Pablo? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ya sabemos, Epafrodito fue este mensajero. No solamente llevaba la ofrenda para el apóstol Pablo, sino también la disposición de estar con Pablo un tiempo para ayudarle en lo que fuera. Sin embargo, Epafrodito se enferma, casi se muere, entonces no pudo ayudar de la forma en que él hubiera esperado al Señor. Y ahora él viene de regreso, posiblemente portando esta carta y llevando la respuesta al apóstol Pablo. Ahora, es obvio que Pablo no quiere que se malentienda de que él tiene interés en lo material. No solamente Filipenses nos ha enseñado, sino todas sus epístolas nos enseñan que Pablo jamás pone su interés en lo material. Definitivamente esta ofrenda fue abundante, por lo que menciona aquí en este versículo el apóstol Pablo, pero la razón por la que esta ofrenda fue un sacrificio acepto, no lo fue por la cantidad, sino por la actitud. Piense, el sacrificio a Dios de esta ofrenda, y hablo como sacrificio, pero no en el sentido de, ay, voy a sacrificarme por el Señor, ¿no? O sea, sino que Pablo dice, esta es una ofrenda al Señor, realmente es para Él. No fue porque haya sido abundante, sino por la actitud de los hermanos. ¿Ustedes se acuerdan de la ofrenda de la viuda? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo que la viuda había dado más que los demás? Porque ella había dado todo su sustento, confiando completamente al Señor, mientras que los demás, aunque económicamente estaban dando más, muchísimo más, sin embargo el Señor dice, ellos dieron de lo que les sobra. Otra cosa que me hace pensar en este punto es Pablo no ve esta ofrenda como una ofrenda de amor para el pobre Pablo. Es una ofrenda presentada a Dios. Claro, tenía que ver con el ministerio de Pablo, pero no era la ofrenda para Pablo. Esta ofrenda había sido entregada al Señor y en este caso había sido puesta para que fuera administrada bajo o dentro del ministerio del apóstol Pablo. Y déjenme ir otra vez a 2 de Corintios, capítulo 8. Yo sé que el tiempo nos está ganando, pero creo que vale la pena que estemos viendo este montón de versículos extra, ¿verdad? Porque nos ayuda a tener este concepto correcto de la ofrenda en la obra del Señor. ¿Ok? La ofrenda no es a Pablo, sino al Señor. 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. 2 de Corintios 8, 1 al 5. Estamos hablando de la misma ofrenda que el apóstol Pablo está colectando para los hermanos de Judea. Pero escuchen esto. 2 de Corintios 8, 1. Asimismo, hermanos, están dirigiéndose a los corintios, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Otra vez, ¿dónde está Filipos? En Macedonia, en la provincia de Macedonia. Entonces, ahí está incluyendo a la iglesia en Filipos, ¿ok? Recuerden esta gracia de Dios,
que en grande prueba de tribulaciones, estos hermanos de Macedonia están pasando por pruebas, ¿ok? Pero sin embargo, a la abundancia de su gozo y aún en su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Y fíjense, el apóstol Pablo no se queda ahí dejando que la idea quede en el aire. Ahí imagínense lo que quiera. Versículo 3, escuchen. Pues doy testimonio de que con agrado, atención, con agrado, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les dejáramos, les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y escuchen, dice Pablo, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primero al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Pablo está diciendo, hermanos, déjenme decirles cuál es el testimonio de las iglesias de Macedonia, entre ellas la iglesia de Filipos, en relación a esta ofrenda para llevar a Judea. Dice, ellos estaban pasando por tribulación, por pobreza, pero sin embargo nos rogaron que los dejásemos ser parte de esta ofrenda. Yo no sé si el apóstol Pablo, a lo mejor al visitar estas congregaciones, Pablo les dijo, hermanos, sabemos que están pasando ustedes por pruebas, sabemos que ustedes están pasando por dificultades, no se sientan obligados a ofrendar. Y los hermanos dijeron, no, Pablo, déjanos ofrendar. Queremos ser parte de esto. Pero Pablo dice, y no era como lo esperábamos. Ok, hermano, pues sí, hay pobreza, necesidad, pues está bien, lo que den es bueno, ¿verdad? Gracias al Señor. Pero dice Pablo que ellos dieron, ¿verdad? Dice, no era como lo esperábamos, sino que ellos al darse primero al Señor, luego se dieron a nosotros. A lo que se refiere es que estos hermanos dieron abundantemente, aun cuando había carencias materiales. Y eso es lo que pasa, hermanos. La ofrenda al Señor cambia de perspectiva cuando tú primero te das al Señor y entonces le das al Señor. ¿Ok? Primero es darse al Señor, darnos nosotros al Señor y entonces le damos a Él de lo mucho que Él nos da. Pero muchas veces cuando en México decimos, y yo sé que la mayoría de ustedes van a entender el concepto, ¿verdad? Nos duele el codo para ofrendar. Siempre estamos pensando, pero es que si ofrendo más y si doy para esta causa, para este proyecto, y puede que Dios esté impulsándonos a ser parte de ello de esa forma. Sin embargo, usted dice, pero ya no voy a tener para esto, para ello. Tú date al Señor y deja que Él te guíe en la administración de los bienes, ¿ok? Déjenme regresar a Filipenses, porque quiero completar toda esta idea. Pablo dice en el versículo 19 y 20, ¿verdad? De tener a Dios como el enfoque de nuestra vida. No solamente nuestra prioridad, nuestro propósito es Dios, sino aún en nuestra ofrenda el enfoque sigue siendo Dios. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios promete, escúcheme bien, hermano. Dios promete proveer todo lo que nos falta. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, todo aquello que Él sabe que necesitamos. No lo que usted piensa que necesita o lo que usted quiere. Dios ha prometido darnos todo aquello que Él sabe que necesitamos. Y muchas veces lo que nosotros consideramos como necesidad, tristemente lo único que buscamos es saciar nuestros placeres terrenales y no precisamente darle gloria con nuestros bienes. Una vez un hermano preguntaba, ¿por qué quieres ganar más? Cuando buscas un ascenso en tu trabajo, ¿por qué quieres un ascenso? Y uno diría, bueno, es que quiero ganar más. Bueno, la razón, ¿por qué quieres ganar más? ¿Cuál es tu intención de ganar más? Y la lista nuestra podría sonar muy loable, muy buena, pero muchas de nuestras respuestas van a ser como tener una mejor casa, poder tener mejor ropa, ¿verdad? Tener mejor comida, poder tener un mejor vehículo, y inclusive ahí lo ponemos bien espiritual, ¿verdad? Para servir al Señor, ¿verdad? Quiero tener un mejor vehículo para la obra del Señor, hermano, una casa para que se reúnan en mi casa y hagamos estudios, ¿verdad? O sea, siempre tratamos de poner, ¿verdad? Ahí bien espirituales, darle ese tinte que nuestra petición es en el Señor, ¿verdad? Pero muchas veces nuestras intenciones no es darle la gloria al Señor. Pero yo quiero que entendamos que el Señor prometió darnos siempre lo que necesitamos y Él siempre suple lo necesario, lo suficiente.
con dos propósitos. ¿Ok? Primero, proveer para nuestras necesidades. ¿Y cuáles son nuestras necesidades? ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? Teniendo sustento y abrigo, estemos bien con ello. Y cuando hablamos sustento, abrigo, nos referimos a lo básico para vivir, ¿verdad? Comida, techo, ¿verdad? Vestido. ¿Ok? Dios ha prometido darnos con esos propósitos. Uno, proveer para las necesidades. Y dos, escúcheme bien, Dios siempre nos proveerá para poder apoyar en su obra. Dios siempre provee suficiente y aún más que suficiente, ¿verdad? Y es importante que podamos nosotros crecer en esta perspectiva bíblica acerca de los bienes materiales y el dinero. Regresando otra vez a 2 de Corintios, y aguántenme un poquito más. Yo sé que el día de hoy estamos siendo un poquito más largos, pero ya estamos por terminar, entonces no se me duerman ni se desconecten. Quédense con nosotros un poquito más. Vayan la milla extra con nosotros, por favor. 2 de Corintios 9:8. Obviamente ustedes saben 9:7, ¿no es cierto? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nos encanta, y sobre todo a los tesoreros de las iglesias les encanta ese versículo. Así, hermano, dé con corazón alegre. Pero quiero que noten el versículo 8 en adelante. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Está hablando de sustento material. O sea, Dios es poderoso para que abunde. Escuche, a fin de que Dios va a proveernos a fin de, escuche, que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ahí está, nuestras necesidades. Entonces déjenme leer otra vez. Poderoso es Dios para que abunde, o para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, nuestro sustento, segundo, abunden para toda buena obra. ¿Lo pueden ver? ¿Quién es el que suple? ¿Quién es el que provee? ¿Quién es el que nos da? ¿Quién es el que pone en nuestros bolsillos para poder proveer para nuestro sustento material? Dios. Pero Pablo aquí hace una alusión de que esa abundancia de su gracia viene a nosotros, no solo para que podamos tener en todo lo suficiente, sino que también abundemos para toda buena obra. Y sigo leyendo, por favor, 2 de Corintios 9:9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y a eso le gusta mucho. Oh, sí, dale a Dios para que Dios te dé. Oh, si tú le das a Dios un peso, Él te devuelve 2. Y pensamos bien terrenales, bien carnales en esta forma de pensar. Pero no se refiere a eso Pablo. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, escuche, para toda liberalidad. Dios nos provee para que podamos dar con liberalidad. Pero parece que entre más Dios nos da, menos dispuestos a dar somos, ¿no es cierto? Ahora recuerden que el ejemplo es de Filipenses. Yo no estoy compartiendo esto porque esté hablando precisamente como un hermano en una congregación, ni siquiera estoy en mi congregación, ¿ok? Estamos hablando de principios generales del cristiano. Ofrendar. Dios nos provee para que seamos libres en dar. Pero noten esto. Esta liberalidad, versículo 11, produce por medio de nosotros acción de gracia. Entonces noten lo que está diciendo Pablo, ¿ok? Dios provee para nuestras necesidades, provee para que demos, y a través de ese dar y apoyar, vuelve a Dios en una acción de gracias. Versículo 12, estoy en 2 de Corintios 9, 12. Porque la administración de este servicio, y seguimos hablando de cuestiones financieras, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Se dan cuenta? Recibimos, damos, vuelve a Dios en acción de gracias. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por ustedes, a quienes aman, a causa de la superabundante grandeza de Dios en ustedes, gracias a Dios por su don inefable. Entonces, es como un círculo, si lo podemos ver de esta forma.
Realmente las cosas materiales no son para que usted se sienta en un montón de billetes y que usted, como Rico MacPato, para los que sepan quién era ese personaje, simplemente nos sentemos a disfrutar de nuestra fortuna. Dios lo da para proveer y nos da abundantemente para que no falte para nuestras necesidades, pero también Dios nos da lo suficiente a todos. Aquí no es el asunto de, es que yo no soy rico. No, es que no se trata de que eres rico, es de que Dios te ha provisto para tus necesidades, pero para que con liberalidad proveas para la obra, porque al hacerlo de esta forma, acciones de gracias regresan a Dios. Es estos hermanos que están recibiendo el sustento, el apoyo a través de nosotros, por lo que Dios nos da, agradecen a Dios y eso le da la gloria al Señor. Pero también Pablo dice, estos hermanos estarán orando por ti. Ahora no es porque estés comprando sus oraciones, pero ellos van a estar orando por ti. A final de cuentas todo tiene que ver con Dios. Dios provee, Dios nos da, agradecemos por su superabundante grandeza, su provisión, su sustento. Con ello no solamente Dios nos provee para nuestro vestir, nuestro comer, nuestro vivir, sino que Dios nos provee para dar. Y tenemos que aprender, Señor, danos liberalidad, enséñame a dar con liberalidad, a no ser tesoros en la tierra, a no ser tesoros en este mundo, sino a invertir en lo eterno y poder dar con liberalidad, apoyar la obra, apoyar ministerios, y que esto regrese a Dios en acción de gracia. Es lo que está diciendo Pablo. Por eso es que es una ofrenda de olor fragante, como lo dicen a los filipenses, ¿verdad? Esta ofrenda de olor fragante, este sacrificio acepto y agradable a Dios. Entonces, hermanos, a veces podemos llegar a pensar nosotros que solamente podemos apoyar cuando tenemos de más. Es decir, hasta que Dios provea lo suficiente para lo mío y me quede ese extra, porque ese extra va a ser para la obra. Sin embargo, la Escritura dice que lo que Dios nos provee, y esto sí, en este sentido tenemos que ser claros en esto. Puede ser que Dios te provea mucho, puede ser que Dios no te provea tanto, pero el principio bíblico sigue siendo el mismo. Dios te da para tus necesidades y para abundar en su obra. Ser liberales respecto a su obra. No esperes. Dios, dame más para que pueda dar, porque si no somos fieles en lo poco, tampoco lo podremos ser en lo mucho. Ahora, ¿a qué vamos con los filipenses? Que Pablo reconoce que la iglesia en Filipos no era una iglesia fuerte económicamente, pero sin embargo ellos fielmente habían estado apoyando a Pablo. Y Pablo, al final de su carta, porque él no quiere que malentiendan, hermanos, a la entrada de su carta, esta carta va para agradecerles. Ay, por cierto, vamos a hablar de otros temas. No, lo deja hasta el final. Casi es una postdata. Por cierto, hermanos, después de todo lo que yo compartí con ustedes, gracias por la ofrenda. Dios tenía un plan para ello y quiero que ustedes sigan abundando en ello. Un comentarista decía lo siguiente, y casi terminamos. Aquel que no da diciendo que no tiene, debería considerar que quizá no tiene porque no da. Dios nunca se queda con nada y nosotros jamás podremos alcanzarlo, ni mucho menos rebasarlo en lo que nos da. Sus riquezas en gloria son inmensurables. Entonces, las bendiciones a las que Pablo se refiere cuando dice, mi Dios pues suplirá lo que les falta. Noten que la condicionante, no la condicionante, sino el punto por el cual Dios nos da lo que nos falta es en Cristo Jesús. Las bendiciones de Dios, tanto espirituales como materiales, vienen en Cristo Jesús y jamás tienen que ver, en el caso de las cosas materiales, con tu orgullo, con colmarte de riquezas y construirte palacios. Tiene que ver para que abundemos para su obra. Entonces debemos ser ricos, ¿verdad?, en honrar al Señor y usar esos bienes, sean pocos o sean muchos, de la forma correcta, ¿ok? Es por Cristo que tenemos estas bendiciones. Es por lo que Él logró en la cruz por nosotros, que disfrutamos de las bendiciones espirituales que son mucho más grandes que las bendiciones económicas. Y quienes ponen las bendiciones de Dios solamente en signo de pesos, se equivocan, en signo de dinero. ¿Ok? Las bendiciones de Dios, somos hijos del rey. No, se equivoca. Las bendiciones materiales son suficientes para glorificarle con el uso que hagamos de ellas, para hacer con ellas tesoros en el cielo y para proveer a los que necesitan, para poder apoyar su obra, pero lo más importante, que todo vaya enfocado a su reino. Por eso el Señor Jesucristo nos decía en Mateo 6:33, no se afanen por el día de mañana, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás toman a su lugar. Busca a Dios y su justicia, y la forma en que tú ves las posesiones materiales tomarán su lugar. Al final de cuentas,
Esta acción regresa siempre a Dios en acción de gracias. Y esto es darle la gloria a Dios. Y así es como termina Pablo la epístola. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. De eso se trata. De que le demos a Dios la gloria con nuestra vida y aún involucra el aspecto de nuestra realidad financiera. Pablo manda saludos, ¿verdad? Al final de cuentas pide la bendición de Dios sobre los hermanos. Entonces déjenme terminar con el comentario, ¿verdad? Un comentario que está en el comentario bíblico Mundo Hispano, ¿verdad? Me llamó mucho la atención porque como que bosqueja lo que hemos visto en esta sección acerca de la ofrenda a los filipenses. Escuche esto. Las notas de este modelo de mayordomía filipense son 3. 1. Brota de un profundo sentido de comunión en Cristo. ¿Ok? Es lo que el comentarista llama el modelo de mayordomía filipense. ¿Ok? Brota de un profundo sentido de comunión en Cristo. 2. Se manifiesta desde el comienzo de la vida cristiana. Se manifiesta desde el comienzo mismo de la vida cristiana. 3. Se ejercita con una actitud de ofrenda a Dios mismo y no precisamente de solidaridad humana. Damos por solidaridad, no, es ofrenda a Dios. Y de veras que eso cambia la prioridad. O cuando pienso yo que estoy dando la ofrenda al misionero, estoy dando la ofrenda a la iglesia, estoy dando la ofrenda al templo, estoy dando la ofrenda al ministerio. No, cambiemos nuestra forma de verlo. Es una ofrenda a Dios. Ahora hay diferentes medios y yo creo que uno de los más importantes es que nuestra ofrenda, nuestro diezmo, tiene que ir primordialmente a la congregación local donde Dios nos permite servir y ser parte para que el ministerio del Evangelio se siga desarrollando a través de ese grupo local de creyentes al que pertenezco. Entonces, si usted en este tiempo que hemos estado en cuarentena no ha sido fiel en honrar al Señor con sus bienes dentro de su congregación local, póngase a cuentas con el Señor, ¿ok? Pero es un punto importante. Se ejercita con una actitud de ofrenda a Dios mismo y no solo como solidaridad humana. Ese es el punto 3. Ahorita lo voy a repetir rápidamente, ¿verdad? El modelo de mayordomía filipense, ¿ok? Wow, el tiempo ahora sí nos ganó. En este pasaje de 2 de Corintios se agrega una característica más de la mayordomía filipense a las 3 que ya se mencionaron. 4. Era una mayordomía que se ejercía a pesar de la pobreza y en espíritu de verdadero sacrificio. Te repito rápidamente. Primero, brota de un profundo sentido de comunión en Cristo. Segundo, se manifiesta desde el inicio de la misma vida cristiana. Tercero, se ejercita como una actitud de ofrenda a Dios mismo y no como un acto de solidaridad humana. Y cuarto, era una mayordomía que se ejerce a pesar de la pobreza económica, pero con un espíritu de verdadero sacrificio. Que Dios nos ayude a poder tener una perspectiva correcta de los bienes materiales y de lo que es la ofrenda. Hemos visto que en unos cuantos versículos hemos aprendido mucho acerca de aspectos prácticos de nuestro caminar con el Señor. Hemos visto desde el punto en donde tenemos que aprender a vivir, donde Cristo es nuestro todo, ¿verdad? Si vivimos o morimos, Él es Cristo. Hemos visto la necesidad del trato entre unos con otros. En fin, hemos visto muchas cosas. Dios quiere, hermanos, que no nos quedemos en este punto, sino que sigamos creciendo en el Señor. Y pues hasta este punto, creo que el día de hoy fue la lección más larga que hemos tenido, pero gracias por aguantarme, gracias por estar conmigo hasta este punto. Hemos terminado nuestro estudio de Filipenses. Tenemos la oportunidad de regresar y verlos otra vez, si es que no se aburren tanto de mí, ¿verdad? Pero poder verlos y poder recordar algunas cosas. Y hermanos, recuerden que a partir de hoy ya no tendremos estudio los viernes y los lunes, solamente el miércoles. Si usted va a estar con nosotros y va a seguir con nosotros, ¿verdad? Tome en cuenta que el viernes ya no habrá estudio, tampoco el lunes, pero el miércoles estaremos aquí, ¿ok? Gracias a todos los que han perseverado en este estudio, gracias porque han sido parte de esto y Dios quiere que sigamos adelante creciendo en el Señor y les agradezco mucho a ustedes porque estuvieron orando por mí durante esta etapa maratónica. Fueron 2 meses en donde estuvimos compartiendo 3 veces a la semana y gracias a Dios porque sin las oraciones de ustedes pues no hubiéramos podido perseverar. El reto ha sido grande, hemos aprendido mucho y obviamente con lo que hemos aprendido también el reto y la responsabilidad ante el Señor porque no somos inocentes de lo que Dios nos ha enseñado. Entonces sigamos orando unos por otros, ¿verdad? Y primero Dios, el próximo miércoles, no viernes, no lunes,
El miércoles estaremos empezando un nuevo estudio y pues veremos dónde el Señor nos quiere llevar con ese próximo estudio que empezaremos la próxima semana, el día miércoles. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su paciencia y gracias a Dios por haber estado orando por nosotros. Cuídense y seguiremos en contacto y espero que podamos seguir aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Dios les bendiga.